Muy buenas tardes, amigos auditores de Radio Portales. Esto es Vamos, Somos Chilenos, con la mejor cobertura de noticias nacionales e internacionales y, por supuesto, la entretención, como todos los días jueves por la tarde. El día de hoy nos acompaña una vez más en el panel nuestra panelista estable, ¿cierto? Gran amiga también de la casa, Chantal Robert de la Mao 10. ¿Cómo estás, Chantal? Muy bien, Cristian, gracias por invitarme nuevamente. La verdad es que me encanta estar en este programa, más que el programa cuando la gente va de camino a la casa después del trabajo. Entonces, qué rico que poder entretenerlo un poquito, informarlo y que aprendan cosas en realidad. Así que siempre tenemos grandes invitados para justamente poder aprender un poquito más sobre nuestra región o sobre las distintas temáticas de la actualidad. Así es. Bueno, pronto vamos a presentar Chantal a nuestra invitada del día de hoy, pero primero vamos a conversar ciertos temas de la contingencia. Bueno, como todos sabemos, en Chile el peso chileno continúa su estabilidad, mientras indicadores industriales muestran avances con el cobre impulsando parte del crecimiento económico local y la moneda reflejando una semana de ligera calma frente al dólar al cierre de ayer. Yo creo que eso es tremendamente importante porque de alguna otra manera impulsa y reimpulsa, la verdad, el motor de nuestra economía. Además, nuestro país hoy día vive un fuerte boom presencial en términos culturales, específicamente en nuestra región de Valparaíso, con la continuación del Festival de Viña del Mar 2026, que sigue congregando a miles de personas y artistas en la Quinta Vergara. Esto es un polo importante del turismo, ¿cierto? Un polo importante también para reactivar la economía local y de buena manera poder ejercer también las virtudes, ¿verdad? Y las bondades que nuestra región y nuestra provincia también ofrecen. En el plano internacional, el discurso del Estado de la Unión del presidente de Estados Unidos ha marcado la agenda global, donde temas arancelarios y económicos siguen en el centro del debate mundial. Bueno, hoy abordaremos estas y otras realidades desde la perspectiva técnica y de gestión de riesgos, especialmente frente a fenómenos que desafían a nuestras comunidades, como los eventos naturales significativos y la necesidad de mejorar políticas de prevención y respuesta que son tremendamente importantes a la hora de enfrentar fenómenos como por ejemplo tsunamis, ¿verdad? Terremotos e incluso también incendios que nuestra región ha sido el último tiempo tan azotada. Bueno, para profundizar esto, nos acompaña el día de hoy Alejandra Gubler. Ella es ingeniera civil, magíster en ciencias, con experiencia en el Centro Nacional de Investigación para la Gestión Integrada de Desastres Naturales, el CIGIDEN. Con ella conversaremos sobre cómo Chile enfrenta estos desafíos y cuáles estrategias son esenciales para avanzar en esta materia. Alejandra, junto con Chantal, te queremos agradecer que nos hayas acompañado y estés hoy día con nosotros para conversar estos temas. ¿Cómo has estado? Muy bien, gracias a ustedes por la invitación y siempre, como dijo Chantal, es bueno estar informando y alertando a la gente sobre las amenazas naturales que tenemos en Chile. Así que gracias por la invitación. Así es. Bueno, lo más importante, como tú bien mencionabas, yo creo que es poder trabajar estos temas, conversarlos, porque es parte del camino de cómo nos podemos preparar para algún tipo de desastre. Yo te quería comenzar a preguntar desde el punto de vista de tu perspectiva técnica, Alejandra, ¿cómo evalúas tú la capacidad actual que tiene Chile, nuestro país, para responder a emergencias naturales, considerando eventos recientes y también, por qué no decirlo, tendencias globales de riesgo? Hoy día vamos a ver cómo nuevas autoridades van a asumir roles importantes en la prevención y en la gestión del desastre. Sería súper importante conocer tu visión al respecto. Ya, bueno, la verdad es que, bueno, mi tema de expertise es tsunamis, pero en temas de gestión de riesgo hemos avanzado un montón en Chile desde el 2010. No sé si se acuerdan que el 2010, bueno, hubo un terremoto muy fuerte, un tsunami que vino después y no había como un falló el sistema de alerta y todo. Y después del 2010 se han hecho una serie de avances tanto en la parte tecnológica como en la parte también normativa. Entonces sale como una política nacional de la gestión del riesgo de desastre y también se crea, se hace de nuevo en el fondo un sistema de soporte de decisiones para tsunamis, para evitar tsunamis, porque lo que ocurría antes
es que igual cuando ocurría, no sé, un terremoto en el norte, se evacuaba todo el país. Y ya después del 2010, el 2016 entra en operación un sistema que se llama CIPAC, que opera en el CHOA, donde ya esta alerta es sectorizada por regiones, o por bloques en realidad, pero son básicamente división administrativa, que son las regiones. Entonces, ahora puede ocurrir, bueno, el 2016 ocurrió un terremoto, no sé si se acuerdan, en Melinca, que fue 7,6, que fue el 26 de diciembre, y nosotros acá en la quinta región no tuvimos que evacuar. A diferencia de lo que fue, no sé si se acuerdan, en el 2015 o el 2014, que hubo un terremoto en Iquique y se tuvo que evacuar toda la costa. Entonces, en términos como técnicos, hemos avanzado un montón. Y por esos años también Chile ganó como, creo que el quinto lugar como el mejor sistema de alerta de tsunami del mundo. Y ahora último, hace poco salió a través del mecanismo de concesiones, donde un privado, digamos, presenta un proyecto, si es que Chile lo declara, el Ministerio de Obras Públicas lo declara de interés público, después se licita, y ahora, no sé si han escuchado hablar de un sistema nacional de alarma de tsunami, donde básicamente se van a instalar sirenas en toda la costa de Chile. Sirenas para tsunami, específicas para tsunami. Porque lo que pasaba antes es que, por ejemplo, si el municipio instalaba una sirena y, bueno, las sirenas o se la robaban o después no había plata para mantenerla o se echaba a perder. Entonces ahora la gracia es que es una empresa privada que va a través de una concesión que va a estar encargada de mantener esta sirena creo que por 20 años. Entonces eso es también algo súper bueno porque nos va a dar una estabilidad y todas las sirenas van a ser en el fondo con las mismas iguales. Entonces no te va a pasar eso de que un municipio tiene un tipo de sirena y otro tiene otro tipo de sirena, entonces todo es más engorroso. Eso desde la parte técnica. Y Oye, de la perdona parte de política, que sí. te interrumpa. Cuando hablamos de concesiones, eh, uno está, uno le da a un tercero que haga el servicio, pero te paga por hacer ese servicio. En el caso de la sirena, va a ser un gasto para el gobierno, porque no debiéramos de tener ningún ingreso de vuelta por respecto a eso, o sea, debiéramos de pagar por esa mantención del servicio. Claro, Esa- en este proyecto en específico no sé cuánto es. Tienes razón. ¿Cuánto es lo que aporta el Estado? En el fondo que el Estado va pagando en cuotas, ¿ya? Pero no sé, porque el sistema de mecanismo de concesiones permite que la concesionaria también pueda tener ingresos. Entonces no estoy segura en este proyecto si es que puede tener algún otro tipo de ingresos, no sé, prestando otro tipo de servicios con antenas o cosas así. En este proyecto específico no lo sé. Pero sí sé que hay otros proyectos de mecanismo de concesiones. Por ejemplo, me parece que el Movistar Arena me parece que es un proyecto de concesión, donde al Estado creo que no le costó nada de plata, porque en el fondo ellos se autofinancian, ¿ya? Pero sí, como son inversiones grandes, tiene el respaldo de que el Estado en el fondo es como una garantía, ya que el Estado, no sé, te da ciertos mínimos. En el caso, por ejemplo, de la autopista, que también son concesionadas, en ese caso la autopista también se autofinancia, ¿cierto? Y se fijan los precios de los peajes y todo eso. Pero en el fondo le libera esa inversión al Estado, que plata que no tenemos, y ahora menos, que ahora sí que no hay plata, le libera esa inversión al Estado y en el fondo lo paga la concesionaria. Y en este proyecto en específico de los sistemas de la Sirena, no estoy segura si es que pueden tener ingresos extras por otro tipo de servicio o si es que el Estado lo va a pagar en cuota. Ya, en el caso de los hospitales, que también hay hospitales concesionados, eso sí, cierto, igual que las cárceles, lo paga el Estado, pero digamos como en cuota, ¿ya? Pero libera al Estado cuando no tiene plata, ¿cierto? Que los recursos son escasos, no se puede hacer este proyecto, pero el sistema de mecanismo de concesiones te permite hacer estas inversiones. En el El fondo no tema es sale que plata al Estado, pero el Estado te lo va libera pagando la después. administración. Lo importante es que además Claro. libera la administración y le deja la administración a un ente técnico que sabe justamente sobre este tema y no, tal como tú dices, la municipalidad, que a lo mejor los sistemas no funcionan, puede ser que los parlantes que pusieron no son los correctos y además se lo roban y no hay dinero para la mantención, que es lo que pasa en muchas actividades. Ponte acá en Viña tuvimos un sistema de drones que creo que duró un par de meses y pues no había plata para la mantención y ahí quedaron los drones. O sea, ese es lo que pasa cuando se hacen estas cosas a niveles chicos de las comunas. Claro. Entonces, esto
Y entonces este proyecto es como, digamos, medio emblemático porque va a poder dar pie quizás para postular otro tipo de ideas con la gestión relacionadas con la gestión del riesgo. Entonces, ya, y eso por el lado técnico. Y por el lado normativo, Ujú. sale también después del 2010 una política de la gestión del riesgo, etcétera, y sale una nueva ley de que ONEMI pasó a ser Senapred. Senapret, Entonces exacto. pasa de ser una oficina a ser un servicio con mayores atribuciones, ¿cierto? Y está, antes era 100% como reactivo y ahora está enfocado también en la prevención. Y eso también es un gran paso. Entonces ahora esta ley dice que, porque por ejemplo pasaba que las inundaciones nadie se hacía cargo, pues. Hay una inundación y ¿quién es el responsable? Nadie, porque no había una institución como encargada, como en el caso de tsunami, es el CHOA, ¿cierto? De emitir la alerta. En el caso de las inundaciones, nadie, pues entonces como que había un vacío, ¿a quién le asignamos esta responsabilidad? Entonces con esta ley ya están, las amenazas están distribuidas claramente con los organismos técnicos. Entonces ellos van a tener que elaborar mapas de amenaza y mapas de riesgo y eso van a ser instrumentos que se van a utilizar, por ejemplo, para la planificación territorial. Entonces eso es un gran avance en términos de políticas públicas. Entonces, Alejandra, vamos bien por ahí. sí, es súper importante porque efectivamente lo que estamos viendo es evidenciando hechos concretos, ¿verdad? Y políticas que vayan también apalancadas de recursos, porque muchas veces se estructuran ciertas ideas bajo una musculatura legislativa, pero estas no están acompañadas de recursos y al final son ideas estériles, ¿ah? Y entonces yo creo que es importante verlo con acciones concretas. Pero yo, por ejemplo, no sé, muchas personas hasta ahora, día jueves, dicho sea de paso, mañana viernes, Alejandra, se cumplen efectivamente 16 años del Que terremoto, pasa ¿verdad? rápido el tiempo. Imagínate cómo pasa el tiempo. Y, y bueno, y de repente vemos que han existido nuevamente estos eventos, tú nombraste ciertas fechas, ¿verdad? Y probablemente sigan existiendo. Pero a pesar de todo lo que tú comentaste, hoy día vemos, por ejemplo, en los simulacros, preferentemente en el último tiempo, cómo se genera el caos en las ciudades. Efectivamente, nosotros no tenemos una cultura, a pesar de que tenemos un historial, no tenemos una cultura trabajada, instalada desde los colegios, no tenemos un diseño de ciudad adecuado. Fíjate que los centros de salud, de asistencia y urgencia están bajo la cota de resguardo frente a tsunami. ¿Cómo conversa hoy día la cultura, la ciudadanía, cómo se organiza una ciudad bajo tu punto de vista y qué tan difícil es cambiar esta cultura? Porque es un hecho de la causa, son cosas que nos ocurren como país, ya son desastres que vamos a tener permanentemente. Pero ¿cómo empezamos nosotros a cambiar de manera cultural para poder ejercer cierta presión en la prevención de una manera mucho más a largo plazo y que sean acciones que de verdad nosotros cuando nos pongamos a prueba, incluso en estos simulacros, veamos una coordinación real? Ya mira, también el Senapred ahora hace un tremendo esfuerzo en organizar simulacros, por lo menos en alguna región de Chile al año. Este año fue, no, el año pasado, el 2025, fue justamente en Viña, en la quinta región. Y también hace simulacros específicos solamente para los establecimientos educacionales. Lo que pasa es que en estos simulacros sismo tsunami, como a nivel ciudad, digamos, los colegios, por ejemplo, muchos colegios particulares no participan porque es muy riesgoso sacar a los niños a la calle. Entonces ahí ya tú decís, qué lata porque es un momento en que te expone realmente cómo sería una emergencia o quizá una emergencia sería aún peor. Lo que hicieron sí esta vez es que cerraron las calles para que no pasaran autos y no hubiera tanto tráfico, en el fondo para que no fuera tan peligroso. Entonces ellos todos los años están haciendo con tremendo esfuerzo, organizando simulacros. Y claro, y yo creo que ahí la batalla cultural somos nosotros mismos, las personas que dicen, chuta, qué lata, hoy día toca simulacro, tengo el centro cerrado, no voy a poder ir, o qué lata me van a hacer evacuar hacia el cerro. Entonces yo creo que también el Estado está poniendo su parte en este caso, y quizás nosotros mismos somos menos chacoteros y decimos, ah, qué lata y no participo. Entonces nosotros mismos tenemos que decir, no, pues estamos mal, nosotros tenemos que ir y participar porque los simulacros se ha demostrado en las diversas investigaciones que sí son muy eficaces cuando ocurre una amenaza, o sea, para la evacuación.
O sea, gente que ha participado en simulacro está mucho más propensa a evacuar a una persona que no ha participado o que no se ha informado. Entonces, no somos nosotros mismos que tenemos que apoyar esto y participar, po, y fomentar que los colegios también participen, o que las instituciones participen, o que incluso las empresas privadas participen, porque a veces no se les puede obligar. Entonces, yo creo que ahí la tarea de todos también un poco tomarle la importancia de estos simulacros. Sí, y bueno, Chantal, tú has estado siempre en contacto con el tema también de la educación en el último momento. Tú has vivido simulacros en Viña, ¿no? ¿Te han tocado? Sí, bueno, a mí me pasó con el simulacro que se hizo justamente acá en Viña del Mar. Yo trabajo en un colegio privado, no participo del simulacro, o sea, porque estamos ¿Por fuera de qué? la cota por distintas razones. Y sí, pero sí hemos hecho simulacro de terremoto, en el fondo de sismo con los niños, y tú te das cuenta que aún hay falencia, y un poco lo que dice Alejandro, o sea, a pesar que tenemos, tipo, te ponen los pitos, distintos tipos de pitos es para, oye, métase debajo de las mesas, después otro pito para evacuar, o sacaba, o no es necesario evacuar, y te das cuenta que las mismas profesoras, ¿para qué era este pito? Y entonces, oye, si estamos a cargo de los niños, yo a pesar que sé que es un simulacro, me pongo nerviosa, porque pienso, yo trabajo con preescolar, entonces pienso además que estoy con niños súper pequeños, que se empiezan a poner nerviosos, entonces, pucha, si yo estoy nerviosa, la profe está nerviosa, ¿cómo se ponen ellos? Y yo creo que es súper importante realizar estos simulacros y realmente darle la importancia, dar cuenta que podría salvar una vida futura y cómo mejoramos cosas, o sea, cómo de repente invitamos a otros colegios a decirte qué medidas han tomado. Un ejemplo súper básico, ponte, en algunos colegios tienen los brigadieres de los más chiquititos. O sea, los de Claro. cuarto medio tienen cursos asignados a los preescolares y hasta primero y segundo básico. Y eso es una tremenda ayuda, porque ¿qué pasa si yo soy la profesora y tengo un auxiliar de párvulo que fue con uno de los niños en enfermería? Tú estás solo con el resto de los niños, entonces, ¿quién te viene a cooperar? Entonces, yo creo que hay cosas que se están haciendo en otros colegios que debieran de conversarse con sus pares y en el fondo decirles, es que esto a nosotros nos resulta súper bueno, hagámoslo, copiémoslo, o sea, ¿por qué no copiar las buenas ideas? Yo creo que eso falta de repente así como que llegue como un informativo de los colegios, ponte, simulacro en los colegios, y cuáles fueron las buenas ideas que se sacaron, algo que llegue de parte de Senapred, ponte alguna cosa, así como un resumen de lo bueno que sucedió, no solo lo que aparece en la prensa. Porque yo, por ejemplo, no vi ningún informativo de qué es lo que ocurrió con la evacuación que se hizo en Viña del Mar y qué cosas se pudieron aprender, qué cosas se hicieron bien o qué cosas se hicieron mal o qué nuevas ideas se podrían sacar. Eso creo que falta un Sí, poquito. mira, lo que efectivamente lo que falta es que, por ejemplo, hay establecimientos que participan del simulacro, pero falta, por ejemplo, medir el tiempo. ¿Cuánto me demoro en evacuar? Lo que pasa en Viña, que tenemos un problema grande, que Viña es muy plano y el cerro está lejos. Entonces, hay establecimientos educacionales que si hay un tsunami muy grande que llega muy rápido a la costa, puede ser que los niños no alcancen a evacuar el cerro. Entonces ahí hay que evaluar otras estrategias como por ejemplo la evacuación vertical, porque no es lo mismo comenzar a evacuar en minutos instantáneamente, que no es fácil, ¿cierto? Evacuar un colegio grande, que demorarse 10 15 minutos, relajarse, porque no tomar como la gravedad del asunto y medir efectivamente cuánto nos demoramos en evacuar, porque se ha visto que hay establecimientos que si se demoran un poco en salir, los niños no podrían alcanzar, podrían ser alcanzados por el tsunami. Entonces, eso es lo que falta un poco ahora evaluar efectivamente con métrica qué pasa con los establecimientos que no alcanzarían a llegar y evaluar otra estrategia que sería la evacuación vertical, que la evacuación es vertical, porque siempre se dice evacuar hacia los cerros, entonces hay casos en que la gente no alcanzaría a llegar a los cerros, entonces tendríamos que hacer una evacuación vertical, que es que la gente evacúe dentro, suba a edificios altos, idealmente más de 8 pisos. Oye, pero cuando hablamos Entonces, de evacuación vertical, por ejemplo, los jardines infantiles, muchos son de un piso. ¿Dónde va a evacuar verticalmente? mira, lo que yo he escuchado que se pueden hacer como convenios, buscar un edificio cercano y hablar con el comité de administración y se elimina. Son como un parvulario y no alcanzamos a llegar con niños chiquititos, imagínate, tenéis que llevarlo.
si es que podemos evacuar en el edificio. Entonces se han hecho convenios de jardín infantiles, buscan un edificio cerca, más o menos nuevo, o sea, de hormigón armado, que sea alto, y hablar con el comité de administración del edificio a ver si les permiten abrir las puertas en el caso de un terremoto considerable. Entonces esas estrategias son las que se tienen que empezar como a conjugar, porque hay colegios que quizás, claro, tienen mayor altura y habría que evaluar efectivamente si el tsunami inunda o no, o si el colegio resiste o no. Esa es como una disyuntiva que tienen varios establecimientos educacionales, que tienen, no sé, 3 pisos y es como, chuta, ¿el edificio resiste o no? Entonces, ¿evacuamos hacia afuera o evacuamos vertical? Entonces están como en esa disyuntiva. Pero el caso donde establecimiento de un piso no te queda otra que buscar un edificio cercano y conversar con el comité y ver si es que en el fondo pueden hacer ayudar a salvar vidas. Pues. Sí, Alejandra, eso es, oye, sí. básicamente uno siempre se pregunta, estamos siempre asociados a la costa, ¿ya? Y en distintas partes vamos a hablar específicamente, estamos en Valparaíso, Viña del Mar, Reñaca, Concón, ¿verdad? Eh, en toda nuestra costa de las comunas o sectores que yo te mencioné, ¿tenemos el mismo potencial de un tsunami? Porque, por ejemplo, se habla mucho que hay ciertos sectores de Valparaíso que el fondo marino debiese ser más profundo, por lo tanto, no existe riesgo ahí. Yo recuerdo un profesor que tuve en la universidad, en la Católica, Marco Cisterna, que hace, no sé, 20 Mm, años, el habló marco. de un modelo de gestión de riesgo de tsunamis y fue bien controversial, ¿ah? Fue antes del 2010, de lo que ocurrió después del terremoto y el tsunami del 2010. Pero Marco Cisterna sentó un precedente, ¿ya? Sí. Bueno, efectivamente, él entregó con la tecnología de esa época ciertos modelos, ¿verdad? Es así, o sea, en el fondo tenemos distintos grados de riesgo de acuerdo al lugar donde estemos. Por ejemplo, Viña del Mar, Reñaca, Concón, Valparaíso, tienen distintos tipos de intensidad de tsunamis si es que llegasen a existir. Sí, eso porque, bueno, de partida el marco con su investigación, la carta de inundación de Viña estaba hecha con un terremoto mucho de menor magnitud, entonces no inundaba tanto. Y gracias al marco, la investigación del marco, lograron darse cuenta que este evento de 1730, que fue de magnitud estimada sobre 9, en verdad era un terremoto mucho mayor con el que se hizo la carta, la que se había hecho la carta antigua de Viña y logró que, o sea, mediante la evidencia empírica y científica de que Viña sí podría inundarse más. Ya con como lo fue con el terremoto de 1700, terremoto y tsunami de 1730. Perfecto, es cierto lo que dices tú, o sea, teniendo un mismo terremoto, el mismo tsunami, puede ser que en Valparaíso inunde menos que, por ejemplo, en Viña. O por ejemplo, en Concón se sale el mar más que en Valparaíso. Y entonces hay dos factores. Uno es la topografía, ¿cierto? No es lo mismo, obviamente, estar en una costa plana que en Valparaíso, que tiene una costa más pronunciada. Entonces, por ejemplo, tú para ir a la playa en Valparaíso igual bajas como 2 metros. Entonces ya tienes como 2 metros de desnivel que si es un tsunami chiquitito no va a inundar, ¿cierto? Diferencia de La Boca, por ejemplo, que es una playa plana, que un tsunami chiquitito sí se puede salir el agua. Entonces uno tiene la topografía, que es diferente, y otro es la batimetría, que es como la profundidad del mar. Entonces efectivamente, por ejemplo, en Coquimbo, que la bahía es baja, y por la forma de la bahía ocurre un fenómeno que se llama la resonancia. Entonces puede ser que ahí, según la forma de la geometría de la bahía y la profundidad, hay lugares donde el mar se sale mucho más que en otros lugares. Entonces, por ejemplo, efectivamente en Valparaíso se inunda con menos terremotos, digamos, menos tsunamis, pero eso no quita que se pueda inundar. O sea, con un terremoto magnitud 9 acá al frente, lo más probable es que Valparaíso igual se inunde, ¿ya? Y se inunde harto. Entonces, no hay que confiarse de que, no, Valparaíso no hizo inundar. No, porque de hecho, investigación también del marco, en Valparaíso en 1730, porque Viña no existía, Valparaíso sí se inundó. El agua llegó hasta la iglesia de la Matriz, ¿ya? Y creo que llegó cerca hasta donde está
el Congreso. Entonces, Valparaíso sí se ha inundado con tsunamis, ¿ya? Entonces, no hay que confiarse. Ahora, Valparaíso tiene la ventaja por sobre Viña, que el cerro está un poquito más cerca. La desventaja de Viña es que, por ejemplo, si tú estás cerca del casino, ahí te puedes demorar 25 o 30 minutos en llegar al cerro. Entonces, porque no se recomienda cruzar los puentes. Entonces ahí sí estás en un aprieto porque, chuta, si no alcanzas a llegar o tienes movilidad reducida o no te cuesta caminar, no te queda otra que buscar un edificio y evacuar hacia el edificio. Quizá el mismo Bien, edificio del casino sería bueno evacuar hacia arriba. así es. Ah, porque además, en general en la región nos movemos mucho, o sea, hay gente que vive en Limache y trabaja en Valparaíso, o de Valparaíso y se mueve a Concón. Entonces, puede ser que nosotros estemos acostumbrados a hacer simulacro en tu casa o en tu oficina, pero realmente podemos estar en el mall, podemos estar paseando en otro lado. Entonces, es súper importante saber cuáles son las condiciones de cada uno de los sectores. Y nos encontramos en algunas comunas donde no están o no se ven correctamente las señaléticas, justamente de Mm. dónde evacuar y qué hacer en el fondo. Entonces, eso es súper importante cada cierto tiempo preocuparse de que estén, de que nadie se las haya robado, como dice Alejandra, que nos pasa mucho. Hoy día veía una noticia en Concepción que se robaron 70 tapas de alcantarillado, ponte. Entonces, ¿para qué se roban esas rejillas? Lo peligroso que son que alguien se caiga en la noche. Entonces, tenemos una Sí, po. cultura estable. Trabajar en la cultura, yo creo que Eh, eso es fundamental. Bueno, y el rol también que juega el municipio, yo creo que eso en cuanto a la señalética. Alejandra, mira, como todas las semanas, nosotros en este momento, que ya estamos llegando en la mitad, a la mitad ya de nuestro programa, de esta conversación súper entretenida, Alejandra, yo creo que es muy importante lo que estamos conversando, nunca está de más, y sobre todo en las zonas donde vivimos, así que tremendamente importante. Alejandra, como todas las semanas, nosotros le pedimos a nuestros invitados que puedan elegir una canción para que las personas que nos están escuchando disfruten de los mismos gustos de nuestro invitado. Alejandra, ¿qué te gustaría escuchar hoy día, jueves 26 de febrero, ya última semana de febrero? Mira, una canción que me gusta mucho como para mí, como dice, de viaje, así como alegría, Tracy Chapman, Talking About Revolution. Como que pongo esa canción y me gusta ir manejando y siento que voy como viajando a las vacaciones. Ya, perfecto, Así que tremendo. para los que Entonces, están ahí viajando, como místico para mí. muy bien, Alejandra, buen tema. Entonces, vamos a ir a la pausa musical y regresamos nuevamente con Alejandra Gulber y Chantal Robert de la Manotier. Espérenos un momento, ya regresamos. Buenas tardes, seguimos en esta entretenida conversación después de el intermedio musical con Tracy Chapman. Es que espero que les haya gustado mucho esta canción que solicitó nuestra invitada Alejandra. Ayer trae muy buenos recuerdos, sobre todo le dan ganas de viajar. Bueno, Alejandra es experta en riesgo, en prevención de riesgos y desastres. Hablamos de prevención. ¿Cómo podemos prevenir un desastre o los riesgos, Alejandra? ¿Qué podemos hacer nosotros como personas de a pie, como se dice? Ya, que me... mm, ¿qué tipo de amenaza, po? Porque no es lo mismo prevenir un... O sea, una amenaza no la podemos prevenir, ¿cierto? Un terremoto va a ocurrir. Pero hay cierta... Pero el riesgo sí lo podemos reducir. Porque está la amenaza, Justamente, digamos, que es el fenómeno natural, y nosotros que nos exponemos a esta amenaza. Entonces, en el caso de terremotos y, por ejemplo, tornados, podemos tomar acciones que son individuales, por ejemplo, reforzar tu casa con un buen diseño sísmico, ¿cierto? O en el caso de los tornados, también con el tipo de construcción principalmente. O sea, lo más efectivo para nosotros en Chile ha sido la norma sísmica, y que cada vez que ocurre un terremoto se juntan los ingenieros y la revisan y ven que falló, y la actualizan y le cambian algunos ciertos requerimientos. Pero en el caso de los tsunamis o las inundaciones, eh, como no podemos tomar algunas acciones que son individuales, ¿cierto? No, cada casa no la podemos construir un palafito de 30 metros de altura, ¿cierto? Entonces ahí dependemos principalmente de la evacuación. Y bueno, en el caso de los incendios forestales, vimos que para el incendio
que hoy en día se llaman incendios interfaz urbano-forestal, que es como lo que ocurrió en Viña hace un par de años. Ahí se pueden tomar ciertas acciones individuales, pero cuando ya el fuego está desatado también dependemos básicamente de la evacuación. Entonces, ahí tenemos una labor nosotros como personas de, bueno, saber dónde evacuar, eh, llevar nuestro kit de emergencia, ¿cierto? Y bueno, principalmente estar informados sobre qué amenazas pueden ocurrir en el lugar donde yo vivo, cómo me pueden afectar y qué acciones tengo que tomar. En este caso sería evacuar, ¿cierto? Ya sé dónde evacuar y no sé, pues tenés conversado un plan cuando te sentás a comer con la familia, qué hacemos si nos pilla un terremoto fuerte y estamos todos separados. Entonces cada uno evacúa hacia su zona segura y después nos juntamos, ¿ya? Para no, por ejemplo, no sabemos qué hacer, se cayó el teléfono y nos vamos todos a la zona donde es de inundación, por ejemplo. Y por otro lado, las ciudades también tienen que prepararse y tomar en serio el tema de la evacuación. Entonces, por ejemplo, se podrían dejar vías exclusivas de evacuación o contar con luminaria que también es autosuficiente, que por ejemplo, que se carguen con el sol. Entonces, porque generalmente en terremotos se corta la luz, entonces se te corta el poste de la luz y queda oscura, entonces también es un caos. Entonces, por ejemplo, en La Serena y Coquimbo hay vías exclusivas peatonales de evacuación, que porque es como una vega, entonces está La Serena que está la playa y después viene como una parte, digamos, medio agrícola donde como que no hay nada y está como desconectada la parte de la playa con la parte del cerro, entonces ahí hicieron vías exclusivas de evacuación peatonal con luminarias que se cargan con el sol, etcétera. Entonces, y como tú también decías, la señalética, que esté adecuada o que sea suficiente para que la gente que quizás no es del lugar, porque yo puedo trabajar todos los días en Viña y yo me ubico, pero puede ser como decías tú, que viene gente de justo de Limache a hacer un trámite y le pilla el terremoto y no sabe qué hacer. Entonces hay una parte como estatal, municipal, que tiene una responsabilidad y también nosotros como personas de hacerle caso cuando nos llega el mensaje de evacuar y evacuar inmediatamente y no irse a, no sé, a buscar el auto, a sacar el auto de... porque ocurre tráfico, entonces eso también te puede retrasar, entonces evacuar a pie. Y también hay un rol estatal que en el fondo también es la educación, pues, o sea, hacer mapas de amenaza, mostrarlo, exponerlo, meterlo en algún curso, no sé, en cuarto básico, primero básico. Hay un rol fuerte de educación que también es estatal. Entonces yo creo que por ahí esas son como las patas. Y también tener esta parte tecnológica que son los sistemas de alerta que también son fundamentales. Bien, Entonces tiene que ser Alejandra. algo integral. Muy bien. Alejandra, mira, bueno, dentro de tu reseña, tú tienes una vasta experiencia en el Centro Nacional de Investigación para la Gestión Integrado de Desastres Naturales. Ese es el CIGIDEN, ¿cierto? Entonces, en este contexto, me gustaría preguntarte qué rol juega la investigación científica como la que realiza específicamente el SIGIDEN, en apoyar la toma de decisiones de las autoridades y, en definitiva, también de las mismas comunidades que viven frente a estos potenciales riesgos que estábamos conversando. ¿Cómo interactúan ustedes desde la investigación científica? Mira, te cuento un poco que este centro de investigación es un centro FONDAP financiado actualmente por el Ministerio de la Ciencia y pasó que después del 2010, o sea, no sé si fue, pero el Ministerio de la Ciencia, que en ese momento no era Ministerio de la Ciencia, sino era CONICIT, dijo, vamos a financiar áreas prioritarias. ¿Ya? Entonces, una de las áreas de prioritarias, como fue después de 2010, fue justamente la gestión del riesgo de desastre. Entonces ahí es donde Sigiden se adjudica fondos públicos, ¿ya? Y tuvimos casi 13 años y ahora se renovó afortunadamente. Entonces el Estado dijo, a ver, ¿cuáles son mis áreas prioritarias? Y una de estas era la gestión del riesgo. Entonces por ahí, bien. Y el rol que juega la investigación, lo que nosotros hacemos, antes del 2010, eran muy pocos científicos que se dedicaban a los tsunamis. Entonces, por ejemplo, Marco Cisterno era uno, pero eran muy poquitos, ¿ya? Y entonces, cuando no hay investigación científica, no sabes qué amenazas hay en Chile, ¿cómo el Estado va a saber qué amenazas tiene Chile?
Entonces nosotros lo que hacemos investigación, entonces se provee de información técnica que puede servir para la toma de decisiones. Entonces, una parte es eso, como que se hace investigación y se chuta ya. Los investigadores encontraron que el terremoto 100.730, la magnitud no era tan baja, sino que era sobre 9. Chuta, eso es diferente a tener un terremoto de diseño 8, de magnitud 8. Ya, entonces esas cosas te van cambiando la toma de decisiones. Chuta, entonces hace 300 años que no ocurre. Por otro lado, otros centros de investigación dedicados más a estudiar los terremotos están monitoreando con GPS y están viendo con los sensores que hay energía acumulada. Ya, entonces que podría ocurrir en un futuro cercano un terremoto grande. ¿Ya? Estilo 1730. No se sabe cuándo va a ocurrir, pero hay, los sensores están monitoreando y están viendo que hay como energía acumulada. Y por el otro lado, también, por ejemplo, cuando se han impulsado, hemos hecho policy papers, que son justamente, porque a veces el lenguaje científico es como muy difícil de entender, entonces hemos hecho policy papers, que en el fondo como que se aterriza el lenguaje justamente para los tomadores de decisiones y también se han hecho cursos, por ejemplo, de modelamiento o se han hecho en conjunto guías metodológicas para el diseño de las vías de evacuación, por ejemplo, los puntos de encuentro. Entonces, hay trabajo que se ha hecho en conjunto y, por ejemplo, para el simulacro del 2025, nosotros como SIGIDEN fuimos a medir cosas que ONEMI no, que, perdón, que SENAPRED no iba a medir. Entonces, después nosotros le mostramos los resultados, qué es lo que vimos. Entonces, tenemos como esa sinergia que a lo largo del tiempo se ha vuelto súper como más natural. Porque muchas veces como el Estado tiene otros intereses que los científicos, entonces estos científicos medios locos investigan puras cosas que no nos interesan, pero ahora esta como sinergia se ha dado más natural. Entonces, hemos hecho varias cosas entretenidas en realidad. No sé si compartes tú esto, Chantal, pero yo creo que juega un rol importantísimo para la planificación y la inversión en una ciudad. O sea, a mí me gustaría que un alcalde, por ejemplo, esté hablando de por ejemplo, un laboratorio virtual de su ciudad en donde coloque todos estos planos y modelos de desastre o potenciales desastres o riesgos que existen en una ciudad asesorada, por ejemplo, como el centro de usted, y a través de inteligencia artificial pueda modelar ciertos prototipos para poder desarrollar sectores industriales, sectores urbanos, ¿verdad? Habitacionales, etcétera, pero que conversen justamente con este tipo de información. O sea, yo creo que es primordial para poder desarrollar una ciudad sostenible y que claramente también se pueda proyectar de buena manera en el tiempo. ¿Ustedes han ido incursionando frente a modelos con inteligencia artificial, por ejemplo? Ya, se utiliza la inteligencia artificial, sí, justamente para cosas de modelamiento. Ahora, en cosas de visualización, hay una persona en Sigiden que ha hecho ya más metiendo modelos y viendo ya más la parte gráfica que en el fondo te engancha. Pero siempre con un respaldo científico, porque no es lo mismo mostrar una simulación que no es realista a mostrar una simulación de cómo se inundaría Viña con un modelo que sí es más realista, ¿ya? Porque no es lo mismo mostrar una ola de 300 metros que no va a ocurrir, ¿ya? Y también hay un proyecto con gente de Sigiden, con un fondo regional, un FIC, donde se hizo una plataforma donde se pueden visualizar distintos tipos de amenaza para la región de Valparaíso. Entonces, de a poquito se han hecho cosas que quizás no llegan a todo el público, de a poquito se han hecho cosas. Pero la inteligencia artificial es que, pucha, ahora se usa para todo, pero yo creo que para allá vamos, ya todos lo usamos la inteligencia artificial. Ah, y Chantal. lo otro que te iba a decir Ujú. sobre la investigación científica, otro factor que es súper importante es la formación de capital humano avanzado. O sea, por ejemplo, los municipios y todo tienen gente que quizás no saben hacer simulaciones de un tsunami.
Pero lo que nosotros hacemos en el centro de investigación, entra gente, estudiantes y todo, ellos aprenden y después salen al mercado con estas herramientas que hay gente que antes no tenía. Entonces es un valor agregado que antes no existía. Y eso son los centros de investigación, te permiten esa formación de capital humano avanzado, que si no tendrías que llamar a alguien de Alemania, por ejemplo, que sabe hacer estas simulaciones, porque en Chile no hay nadie que las sabe hacer. Entonces eso con estos centros de investigación es lo que ha sido fundamental también como aporte en el fondo para el Estado o para las empresas también. Y no hay que salir a buscar gente afuera porque acá no hay nadie que lo sepa hacer. Oye, últimamente se habla mucho de la perspectiva de género y yo he escuchado que hoy día se ve lo que es la prevención de riesgos y desastres con perspectiva de género. ¿A qué se refiere eso? Ya, no es ¿Cuál mi es tema. Porque el otro día escuchaba que o sea, yo pienso, yo no soy para nada feminista, que un desastre, por ejemplo, un incendio, va a afectar igual a hombres y a mujeres. Por lo tanto, ¿dónde está la perspectiva de género? Pero las personas me decían que tiene que ver un poco con, por ejemplo, con los albergues, que debiera de haber albergues diferenciados, y que ahí uno ponía un poquito más el tema de la mujer, porque el hombre suele salir a trabajar o el hombre suele ir a reconstruir la casa, por ejemplo, en caso de incendio, y la mujer es la que se queda en albergue, o los niños se quedan en albergue desprotegido, que tenía un poquito que ver con esa parte de protección más que el tema feminismo, porque ahora todo le ponen esa famosa perspectiva y nos perdemos en el tema. ¿Crees tú que las mujeres requerimos información adicional porque nos preocupamos distinto a lo mejor? Por ejemplo, cuando Sí, hacemos, somos cuando, distintas. yo me acuerdo, ponte, cuando fue el cambio de mando de Piñera, fue cuando hubo una evacuación por tsunami, y me acuerdo que los niños estaban en el colegio y estaban en Valparaíso, un poco lo que hablábamos también. Oye, no sabía ni siquiera cómo irme porque estaban todas las vías cerradas. Eh, los niños no sabían tampoco dónde los iban a evacuar, o sea, informándote recién ese día dónde le correspondía a ese colegio la evacuación. Y tú te das cuenta que mi marido le estaba relajado en la oficina y asumió que efectivamente el colegio los iba a evacuar y además asume que la mamá los va a ir a buscar. Entonces, a nosotros nos Ujú. afecta distinto tipo de cosas. Entonces, Sí, requerimos obviamente efectivamente. información. eh, de, par- o sea, efectivamente, eh, tenemos una percepción del riesgo distinta, un poco distinta, y reaccionamos de forma distinta, justamente por el rol de la mujer, por ejemplo, con preocuparse con los hijos o con las personas que uno está a cargo. Entonces sí respondemos de forma distinta y hay evidencia científica que, no sé, realizaron encuestas y específicamente en Tsunami y las mujeres sí responden de forma diferente que los hombres. Entonces, podríamos decir que, claro, nos afecta diferente y también, por ejemplo, se vio en Indonesia para el tsunami del 2004, que quizás no es tanto para el caso de Chile, pero murieron muchas más mujeres que hombres, justamente por el rol de la mujer de quedarse en la casa, porque allá son, la mayoría son musulmanes, de quedarse en la casa o de esperar a que le dijeran algo o que simplemente el hombre sí sabía nadar y ellas no. Entonces, hubo mucho más muertes de mujeres que hombres. Entonces ahí podríamos decir que hay en ciertos lugares que las mujeres son más vulnerables que los hombres, quizás por problemas o sea, ¿cómo se llama esta palabra? Por el rol de género, ¿cierto? Más Condiciones que culturales. perspectiva, por el rol de género. Eh, entonces, claro, nos podría afectar distinto si efectivamente somos nosotras las que estamos encargadas de ir a buscar a los niños al colegio para evacuarlo. Obviamente nos afecta diferente, o quizás nosotros nos demoramos en evacuar porque fuimos a buscar a la vecina que no puede caminar, o porque efectivamente por las Yo personas creo que que uno tiene a cargo, diste un básicamente. súper diste un súper buen ejemplo y la vecina que no podía caminar, porque a mí me pasa mucho, o sea, yo siempre pienso, tengo mi vecina que tiene dos niñitas chiquititas y mi otro vecino tiene dos niñitos chiquititos, entonces, y yo tengo puros niños grandes. Inconscientemente voy a tender a preocuparme por mis vecinitos, porque yo pienso, oye, ¿qué pasa si está la nana sola? ¿Cómo se va a poder esas dos guaguas? A diferencia de yo que ya no tengo guaguas, o sea, uno siempre busca así como ir a cooperar. No solo Ah, uno eso no coopera quita que, con no quita que gente, haya hombres que hagan lo mismo, pero yo creo que, o sea, hay son evidencia menos. que las mujeres sí reaccionan de forma diferente que los hombres, sí, por su rol de género.
Alejandra, yo creo que a varios les pareció bastante bien y de manera bien positiva. Podríamos evaluar una de las iniciativas que tú comentaste en un comienzo, esto que los municipios o ciertas ciudades van a comenzar a instalar estas sirenas. ¿Podrías volver a eso? Porque yo creo que puede ser una noticia que nos adelante alguna acción que vamos a ver pronto acá en Valparaíso, en Viña del Mar, en los alrededores. No es que los municipios vayan a instalar su sirena, se está recién licitando. ¿Ya? Hay dos consorcios que se presentaron a la licitación del MOP para adjudicarse en el fondo a este proyecto de la sirena. Entonces, cuando alguna de estas empresas se adjudique esta Sí. licitación de Ujú. instalar y mantener estas sirenas, vamos a encontrar en Chile cerca de 1.000, a lo largo cerca de 1.000 sirenas de tsunami, ¿ya? Bien. Entonces, todas homologadas que todos van a, no sé, emitir el mismo mensaje. Entonces, eso se está concesionando, o sea, se va a Licitando, concesionar sí, claro. y licitando, se está licitando y Ujú. me imagino que deben estar revisando las bases y prontamente debiese salir el resultado de quién se licitó y ya me imagino que van a salir los plazos de cuándo se van a instalar estas sirenas. O sea, es algo Pero que se este va es a un proyecto, instalar. Ya, perfecto. sí, que se va a Ya, instalar. ya. Pero este es un proyecto que es novedoso porque los típicos mecanismos de concesiones que uno conoce son las carreteras, los hospitales, las Ujú. cárceles. Entonces este es un proyecto como novedoso porque es diferente, Ujú. ¿ya? Nunca alguien en el Estado no había concesionado algo de este tipo. Este siempre estaba a cargo del municipio o del gobierno regional, no sé, ¿ya? No algo como a nivel país. Entonces este proyecto es como novedoso. Oye, hablando de gobierno, Entonces es algo que va a pasar. Porque puede hablando de ser que gobierno, tú vas a una playa que no hay señal y nada, y no te llegó el mensaje, ¿sabes? Y no sabéis que tenéis que evacuar, pues. Entonces, estando la sirena, es otro mecanismo más Ok, de alertarte. perfecto. ¿Chantal? oye, hablando de gobierno regional, Ujú. ¿existen fondos, Cristian, que el gobierno regional esté destinando para prevención de riesgo y desastre? ¿Algún ítem en particular? No, no, mira, existen ciertos fondos que se denominan sectoriales, ¿ya? Que se entregan a algunos servicios y algunos fondos que son propios de los servicios que solicitan la aprobación del Consejo Regional para su distribución. Pero en definitiva nosotros vemos que el 60% de los recursos del gobierno regional que se pueden destinar en un año por el FNDR son en particular hacia los municipios, hacia como el Servio, por ejemplo, servicios como de vialidad, ¿cierto? El MOP, INDAP, incluso para la agricultura, minería a través de convenios, Pesca, pero no estamos enfocándonos principalmente en tema de gestión de riesgo. Sí, se financian muchas cosas relacionadas con bomberos, que por lo pronto eso siempre va a ser muy bienvenido. Pero lamentablemente, con iniciativas que mencionaba Alejandra, quizás a través de proyectos de investigación, de fondos de investigación como eran los FIC, por ejemplo, sí, pero no una unidad específica que pueda financiar de manera directa estas iniciativas. Yo creo que ahí estamos al debe. O sea, definitivamente, yo creo que en términos de prevención y de gestión del riesgo, por lo que compete a la inversión de la región desde el CORE, yo creo que hay harto que avanzar ahí, en esa línea. ¿M? Y qué bueno sería, Alejandra, que ustedes como centro el día de mañana pudiesen ir a una comisión del Consejo Regional y puedan ir en el fondo a contar lo que ustedes están haciendo. O sea, yo aprovecho los micrófonos de Radio Portales para poder invitarlos, porque yo creo que sería súper importante que los 28 consejeros podamos conocer lo que ustedes están haciendo, porque el día de mañana, como bien decía Chantal, si es que va a existir alguna iniciativa a la inversión, nosotros tengamos la información mucho más detallada y mucho más de primera fuente para poder votar y apoyar de una manera mucho más ágil también. ¿Mm? Claro, poder orientar, quizás poder orientar a los recursos, porque quizás, claro, los tsunamis tienen un impacto devastador, pero quizás con la sequía, las altas temperaturas y
la sequía, los incendios en este momento apuran más que un tsunami, entonces para poder orientar los recursos, sí, po. Sí, encantado, cuando quieran. Así que ahí nos vamos a contactar, Alejandro, pero yo creo que Sí. no tengo duda que muchos colegas consejeros van a querer ahí escuchar de primera fuente lo que ustedes han estado desarrollando en la línea de investigación. Eh, Alejandra, mira, yo quería preguntarte, bueno, de todo lo que hemos escuchado ha sido tremendamente interesante, ¿ah? Muchas veces cuando ocurren estos desastres, cuando hay tsunamis en distintas partes de Chile, invitan a especialistas como tú, ¿verdad? Pero ya ex post y gracias a Dios todavía nosotros no tenemos un evento de la naturaleza que a lo mejor tuvimos hace 16 años o hace 10 años, ¿cierto? Y tenemos que seguir trabajando insistentemente. Hoy día, aparte de estas sirenas que tú mencionaste, que viene siendo un sistema aislado, concesionado, aislado, de la señal del celular, etcétera, de poder alertar a la comunidad de manera mucho más pronto, ¿cierto? Una manera mucho más directa. Aparte de ese sistema, ¿qué otros dispositivos tú podrías recomendar o acciones que podrías recomendar según las características que cuenta, por ejemplo, la zona centro de nuestro país? Ya, dispositivos, no sé, yo creo que ya todos tenemos celular y que te llegue el mensaje al celular es como súper práctico y es algo súper masivo. Así que dispositivos no, bueno, si se llegan a instalar esta sirena, la sirena, creo que estamos quizás al debe. em, en la parte de, bueno, de partida, en la parte de construcción informal, por ejemplo. Bueno, acá en la quinta región no ocurre tanto, pero en el norte, no sé, pues, asentamientos informales que se llegan y se ponen en la playa y no los podéis sacar. O los podéis sacar, pero nadie los saca. En el fondo, en evacuación, como, o por ejemplo, se construyen edificios en la playa, por ejemplo, hay un edificio en Los Muelles que se construyó en un humedal, que es un tremendo edificio y que esto interfiere como en la evacuación. Por ejemplo, es tan grande el edificio que tienes que desviarte por quizás caminos que van a ser más peligrosos. Entonces yo creo que ahí no ha entrado tanto como la evaluación de la evacuación peatonal. O sea, cómo estas infraestructuras impactan negativamente en la evacuación. Yo creo que ahí hay algo que tenemos que mejorar. O, por ejemplo, que te pongan un tremendo edificio en la costa, entonces tú en vez de evacuar, antes evacuas directo y ahora tienes que darte la tremenda vuelta. Yo creo que eso es algo que está mal de, o sea, evaluar los impactos negativos que te podría generar una infraestructura. Entonces, poder mitigar eso. Un poco en Y Viña el acá en la que, Cocho es así, en ese sector, en el fondo, los que están ahí en la playa, o sea, tienen que darle la pasada al edificio, subir al edificio, no tienes cómo escaparte si no te dan la pasada. exacto. Por ejemplo, ahí afortunadamente costaba un poco más alto, pero si hay un tsunami grande, efectivamente, o sea, ¿dónde evacúas? Horizontal, o sea, no tiene por la Mm. calle, no tiene salida. Por ejemplo, acá en las Salinas también, pero por lo menos cuando hay un terremoto tsunami, los marinos sí te dejan pasar, te van a dejar pasar. Pero hay una parte donde, esta parte que es de la COPEC, ¿cierto? Que Ujú. parece que van a hacer edificios. Ojalá tomen en consideración eso también, que hagan una vía que la gente pueda evacuar y que no esté cerrada, porque eso es lo otro, que de repente hay una vía para evacuar, pero hay un candado. Entonces, yo creo que eso falta tomarlo en serio, o sea, considerar en estos proyectos cómo impactan la evacuación y hacerse cargo de eso. No te digo hacer una torre de evacuación vertical para todos, pero quizás preocuparse una vía o sea, de dejar una vía exclusiva, no sé, algo así. Yo creo que eso como que está mal de ver. Y Ujú. quizás en las playas también cosas informativas como poner un mapa donde tienes que evacuar, porque en las playas van muchos turistas, entonces, ¿qué haces? O sea, de hecho, yo misma en la Salina digo, si estoy acá en la Salina, ¿dónde evacúo? ¿O cuánto me voy a demorar en evacuar? No lo sé, porque ¿Cuántos igual son es los lejos. metros, cuántos son los metros que nosotros tenemos que recorrer en vertical, ¿cierto? Como para poder asegurar un resguardo mínimo. Se recomienda 30 metros sobre el nivel del mar. Esa es la Perfecto. recomendación internacional. Que si tú te subes a un edificio, ojalá más de 8 pisos. Pero, por ejemplo, en La Serena,
esta cota 30 era muy lejos Sí. y hicieron unos análisis y no, creo que fue en Arica o La Serena, no me acuerdo. Y es cota 20, ¿ya? Mm. Sí, yo creo que sobre 20, ojalá 30, pero sobre 20 estás, podría estar a salvo. Y en definitiva, la cota 30 también delimita construcciones críticas como por ejemplo quizás hospitales, centros de urgencia, sala cunas, colegios, ¿cierto? En teoría todo eso debe estar sobre la cota 30 para salvaguardar a las personas, ¿verdad? Sí, Esa- pues en teoría. mm, Mira, ahí hay otro avance, no sé si hay tiempo para contarlo, pero hay otro mm, avance que hace el año pasado salió una metodología que, claro, antes tu jardín se construía donde fuese, o un proyecto público, ¿cierto? Infraestructura pública se construía en cualquier parte. claro. Pero el año pasado salió una metodología donde tienes que evaluar el riesgo de esta infraestructura pública. Entonces, por ejemplo, y entonces hay una serie de variables que tienes que considerar, la amenaza, si es que si es que tiene, si es que este proyecto tiene redundancia o ya, una serie de factores de resiliencia y vulnerabilidad también. Ujú, Entonces, la gracia ahora es que cualquier proyecto de infraestructura pública que nueva que se vaya a construir tiene que aplicar esta metodología. Entonces, si esta metodología le dice que el riesgo es mayor a un umbral, tienes que buscar una medida de mitigación que te permita bajar este umbral. Y en el caso de que tomes todas las medidas posibles y no puedas bajar ese umbral, ese proyecto de infraestructura pública no se puede construir ahí y te tienes que reubicar, relocalizar. Y eso es una muy buena novedad porque igual es bien estricta. Entonces, en el caso de tsunami, el umbral del riesgo es muy bajo. Entonces es muy fácil estar sobre el umbral porque básicamente si es que no hay, si estás bajo la cota 30 tu amenaza es muy alta, entonces te castiga harto. Y eso también está bien porque un tsunami grande, o sea, en términos de infraestructura tendrías que hacer un tremendo muro en el fondo para poder resistirlo, que al final te sale un proyecto carísimo, entonces si no logras bajar ese umbral, tienes que irte a otro lado. Entonces, es más estricto cuando son, por ejemplo, hospitales o cosas de infraestructura que es crítica, por ejemplo, hospitales o colegios. Ya, hay otras cosas que, por ejemplo, centros culturales es un poquito menos estricto, pero igual sigue siendo estricto. Entonces, esa metodología salió el año pasado y ya se empezó a aplicar. Entonces, eso también ha sido súper bueno, va a ser súper bueno. Porque en el fondo es plata del Estado, que chuta, y si ocurre una amenaza, es plata que se pierde, entonces vamos a mitigar, se va a mitigar y en el fondo es ahorro, pues. Como Estado va a ahorrar. perfecto. No, tremendo. Yo creo que toda esta información, Alejandra, las personas que nos están escuchando hoy día en el programa el día de hoy, de alguna otra manera es información que la han trabajado, la han escuchado en la prensa, ¿cierto? En algunos programas, pero no es lo mismo poder aterrizarlo y en boca tuya, que te estás dedicando a la investigación, al desarrollo y también con ejemplos, ya en particular de nuestra ciudad, de Viña del Mar, Valparaíso, Concón, yo creo que hace mucho más sentido. Y con algunos anuncios que ahí que estuviste haciendo frente a ciertas concesiones de dispositivos de emergencia y de alerta, yo creo que muchas personas que no lo teníamos en el radar. Yo creo que de alguna otra manera vamos trabajando en esta idea de cómo ir construyendo estos modelos de prevención y claramente también de cómo poder actuar frente a una emergencia. Bueno, Chantal, yo no sé si tú quieres cerrar con la última ronda de preguntas a Alejandra. Sí, sabes que, bueno, en tu caso y en el mío que trabajamos harto con las organizaciones sociales, yo creo que también es súper importante la visión que ellas tienen un poco y Sí. cómo transmiten esa información y a quién se lo transmiten. O sea, por ejemplo, yo trabajo harto con la gente de Villa Independencia y siempre dicen cómo tener una señalética en caso de incendio para que no les pase lo que ya les pasó. ¿Es posible eso, tener señalética en caso de incendio o el incendio es tan incontrolable que sería difícil hacer un pronóstico y una vía de evacuación? Mira, la gran ventaja del tsunami es que tú sabes que viene del mar, ¿cierto? Entonces es mucho más fácil hacer un mapa de amenaza de tsunami porque tú sabes que es un terremoto que levanta el agua, que genera un tsunami y sabes que dónde va a inundar o dónde podría inundar.
pero la gran desventaja del incendio es, chuta, que puede venir del norte, puede venir del sur, puede cambiar por el viento, según el viento, entonces yo creo que ahí, no es mi área de expertise, pero es un poco más difícil, porque en el fondo podrías, porque evacuación de tsunami uno evacúa hacia el cerro, ¿cierto? O hacia el arriba del edificio, pero el incendio es más complejo porque puede cambiar incluso en segundos la dirección del viento, según la dirección del viento. Lo que sí yo creo es que generalmente en los cerros de acá de Viña hay poca como redundancia de vías. O sea, por ejemplo, hay una vía a una calle para salir. Claro. Obviamente se va a generar un atochamiento, se generó un taco, ahí murió mucha gente. Ahí están las quebradas, entonces va a haber que encontrar alguna forma de hacer más vías que haya redundancia. O sea, por ejemplo, si la vía, o sea, si hay una vía que se tapa porque se cayó un árbol que se está quemando y no puedes evacuar por ahí y no tienes por dónde evacuar, o sea, ¿qué haces? Claro. Mucha gente también evacuó en auto porque era tan, o sea, de un segundo a otro el fuego avanzaba tan rápido que a pie no podía evacuar. Entonces yo creo que hay que buscar una forma de generar vías alternativas, o sea, para Mm. poder evacuar. Exacto. Bueno, muchas gracias Alejandra. Yo creo que de verdad estos temas son siempre importantes conversarlos y tuviste muchos tips, ya, pero dijiste algo que es muy clave dentro de todo, que por favor esto conversémoslo en familia, conversémoslo en amigos, en la sobremesa, tengamos estas conversaciones que nos sirven al momento de cuando ocurren esto. Chantal, un agrado, como siempre, muy entretenida la conversación. Y bueno, nos vamos a ver próxima semana, nos vamos a escuchar próxima semana con nuestro querido amigo Reinaldo Reinique que no estuvo el día de hoy, ¿cierto? Le mandamos un caluroso saludo a la distancia, agradecer también a Marco Leblanc frente al equipo técnico ahí que nos ayuda y nos apoya para la transmisión de este programa y por supuesto a ti Alejandra Gubler por estar con nosotros, tomarte el tiempo, ¿cierto? Este día jueves por la tarde y entregarnos la información de lo que tú haces y de la mirada frente a la gestión de desastres. No, gracias a ustedes por la invitación. Un gustazo. Bien, pues. Gracias, Bu- Alejandra, te pasaste y yo creo que aprendimos muchas cosas. Y clave lo que dijiste, tenemos que conversarlo, aprovechemos el fin de semana, un almuerzo, un asado, qué es lo que Así tenemos es. que hacer en caso de todos los desastres que podemos tener, Así que son es. muchos Sí, en todos los Chile. desastres, porque puede ser más de uno. Bien, y Así con es. esto ponemos fin a este nuevo capítulo de Vamos Somos Chilenos, hoy jueves 26 de febrero. Nuevamente agradecer a Chantal, agradecer a Alejandra, mandarle un fuerte saludo a Reinaldo, que próxima semana estará nuevamente con nosotros, y así terminamos una nueva edición y los dejamos claramente próximamente invitados para el primer programa de marzo, próxima semana en el programa Vamos Somos Chilenos. Que tengan todos un excelente término de jornada. Chao, chao.